Estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Un texto interesante, es la primera vez que voy a predicar este texto. A ver cómo me sale. Mire que prediqué casi toda la Biblia, pero este texto le decía el otro día a mi hijo, no sabía por dónde entrarle, qué mensaje me puede llegar a dejar. Era como tratar de que de la piedra me brote aceite, pero ¿sabe qué? De la piedra brotó aceite. Capítulo 12 de Mateo, verso 1, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un texto que es una historia, un acontecimiento vivido de Jesús y los discípulos. Ellos iban, como dice el texto, de camino, quién sabe dónde, andaban por todas las aldeas, por todas las ciudades, y los apremió el hambre. Seguramente era mediodía de un día sábado, y lo primero que se les ocurrió cuando atravesaban unos sembrados es agarrar alguna hortaliza a lo mejor y comer y satisfacer el hambre de ese momento. Pero el primer detalle que encontramos en el texto es que Jesús vivía siendo observado. Diga conmigo, todos observaban a Jesús. Y qué interesante esto de ser observado por la gente, ¿verdad? ¿Sí? Y hay dos formas de observar algo o a alguien. Hay dos maneras de observar. Uno puede ser en forma positiva para rescatar un ejemplo de la persona a la cual estoy observando. Y puedo rescatar un ejemplo, una enseñanza, una experiencia de vida, etcétera, etcétera. En otras palabras, rescatar lo positivo de lo que estoy observando. Pero también se puede observar de forma negativa. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno a veces puede estar observando algo o alguien, lo puede estar observando bajo el sentimiento y la intencionalidad de la envidia, del despecho, o por el mero hecho de dañar algo o alguien. Decir al de al lado, te están observando. Y en la vida todos somos observadores de algo. Jesús era una persona imposible de no observarla, ya que donde quiera que iba o se movía o hablaba, era una persona que dejaba maravillados. Entonces era obvio que lo iban a estar mirando. Y el segundo detalle que encuentro en el texto que acabamos de leer es que cuando hacemos, somos observados. ¿Se anima a repetir conmigo esta frase? Cuando hacemos, somos observados. Ahora, cuando no hacemos nada, pasamos desapercibidos en la vida y a nadie le interesa. ¿Verdad que sí? Están los que hacen y son observados, y están los que hacen que hacen. ¿Entiende? Los que hacen y no hacen nada. Ahora, el detalle del texto es mucho más amplio, solamente estoy en la introducción. El meollo de la cuestión es que aquí los fariseos, los observadores de Jesús, los acusaban de una conducta. ¿Cuál era la conducta? Arrancar hortalizas en el día de reposo.
Los acusaban como si ellos estuvieran cometiendo un delito. Es que realmente en el fundamentalismo de la religión eso era un delito. Los acusaban, los religiosos, a los discípulos, de los que a ellos mismos les hubiera gustado hacer, pero no lo hacían por la religión. Lo pongo en otras palabras, o lo pongo un poco más claro, en limpio. Hay veces se acusa en otros lo que a mí también me gustaría hacer, pero por alguna razón no puedo. ¿Me está entendiendo? Y los fariseos vivían atados a sus leyes, atados a sus propias reglas. Los fariseos eran una clase de personas muy nombradas en el Nuevo Testamento, que eran fundamentalistas en su creencia. Ellos creían a Jesús, ellos creían en Dios, creían en los ángeles, en la resurrección, en el mundo espiritual, pero se los llamaba fariseos, o se hacían llamar fariseos, ¿por qué? Porque la palabra fariseo significa separado o separatista. ¿Sí? Eran súper estrictos en guardar la ley y las tradiciones hebreas. Se calcula que en el tiempo de Jesús habría más o menos unos 6.000 fariseos en el tiempo de Jesús. Eran algo así como los puritanos que vivieron entre el siglo XVI y XVII en Inglaterra y que emigraron a Holanda y luego a los Estados Unidos, perseguidos por su estricto celo de purificar la iglesia de la reforma. Pero ¿sabe qué? Tanto en los fariseos como en los puritanos, el legalismo y el dogmatismo no los conduce a nada más que a aislarse y a perder la frescura y el poder del Evangelio. ¿Podemos decir que hay fariseos hoy en nuestras filas del cristianismo, del Evangelio? Seguramente. Porque, ¿qué es ser un fariseo hoy, peyorativamente hablando? Es caer en esta estructura religiosa y convertirte en un resentido, en un prejuicioso, lleno de culpa y con un espíritu de juicio y condenación hacia los demás. ¿Por qué? Porque estos hombres que acusaron a Jesús y a sus discípulos habían sobredimensionado la religión, olvidando lo esencial de la vida. Usted puede recordar que hace muchos años atrás, aquellos que son creyentes de muchos años, había un tipo de instrumentos que no se permitían en la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era o el piano, o algún acorde suave de una guitarra, no eléctrica, sino una guitarra criolla. La batería estaba prohibida y todo lo que era tecnología era sinónimo del mundo, del pecado, etcétera, etcétera. Eso hizo que el Evangelio en muchos estratos sociales se convirtiera en una especie de fariseos o legalistas o conservadores que no conducían a nada. Quiero que sepa interpretar lo que le estoy diciendo. Una cosa es la libertad, otra es el libertinaje. ¿Está bien? Ahora, volviendo al texto, todo el dilema se desató por el hambre de los discípulos. Todo el dilema se desató porque los discípulos los apremió un mediodía sin ser abastecidos para comer. Algo tan simple y tan normal entró en el más acalorado debate por una regla que se rompió, el día de reposo. El hombre preso y víctima de la propia fabricación de su Dios. Y cuando estoy hablando de la fabricación de un Dios, me estoy refiriendo, sí, porque nosotros fabricamos nuestros dioses a nuestra propia conveniencia. Y la religión no es otra cosa que la fabricación de la naturaleza caída, que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Por eso es que hay tantas religiones, porque el hombre la fabrica. Para ellos el hambre debía subordinarse a las reglas
y no las reglas al hambre. Una locura, que por haber arrancado una hortaliza lo acusaban a Jesús y a él y a sus discípulos de una conducta que estaba ofendiendo a Dios. Y como Jesús detestaba la religión, lo deja muy en claro en el verso 7, capítulo 12, verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Decirle algo a alguien que tenga cerca: misericordia, no sacrificio. Ahora, porque la religión es esto, la religión es sacrificio, la religión es penitencia, la religión es castigo, la religión era culpa. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es gracia, oportunidad, perdón, reconciliación, paz, descanso, sanidad, fortaleza, bendiciones. Cuenta la historia que Lutero, Martín Lutero, antes de convertirse del catolicismo a el verdadero evangelio, se ponía una suerte de cintos con clavos, con tachas. Eso era un instrumento de flagelación permitido en los conventos, como lo que escuché hace poco en una noticia. Eso no es de ahora, eso data desde la Edad Media. Eso fue siempre dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué se flagelaban con cintos o por qué se castigaban? Porque ellos tenían el concepto griego que habían aportado los padres de la Iglesia de que la materia, la carne, es mala, es pecaminosa y que el espíritu es bueno y es santo. Entonces toda tendencia de la carne a satisfacer determinados apetitos, a cometer determinados excesos, era malo y por lo tanto había que flagelarlo y había que castigarlo. Bajo ese espíritu de religión estuvo Martín Lutero, pero cuando se convirtió al verdadero evangelio, dice la historia, que él tenía un montón de monjas amigas y un montón de otros sacerdotes amigos. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Les predicó y les dijo que escaparan de la religión. Y a cada sacerdote le presentó una monja. ¿En qué terminó eso? En casamientos. Él los casó a todos sus amigos con las monjas de su convento. Y le quería presentar una monja pelirroja a un amigo de él, en el cual no llegaron a concretar ese romance. ¿Qué hizo Martín Lutero? Se terminó casando él con esa monja, de la cual tuvieron muchos hijos. Y ellos fueron los que trajeron la verdadera esencia de lo que se había perdido del Evangelio detrás del oscurantismo de la Iglesia Católica. ¿Me está siguiendo? Spurgeon dijo: el evangelismo es como un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontrar pan. Porque Jesús dijo: misericordia quiero, no sacrificio. Y el evangelio es eso, es misericordia de Dios, es libertad en Dios, es ver la vida no desde el aspecto rígido, conservador, religioso, sino una nueva esperanza de gloria. No importan las formas, no importa la vestimenta, no importa el atuendo. Y acá voy a poner una frase ya hecha: el hábito no hace al monje. Y Jesús le va a tocar tres aspectos a los fariseos, tres aspectos sagrados para todo judío: día de reposo, David y templo. Estas tres palabras, estos tres conceptos, eran los más sagrados que tenían los judíos. Repita conmigo: día de reposo, David y templo. Vos a un judío le podías disputar la ley, le podías hablar de reglas, le podías hablar de los mandamientos. De hecho, de los 10 mandamientos, los fariseos habían hecho 613 mandamientos. ¿Qué le parece? Interpretaciones de un mismo mandamiento, varias. Pero a un judío le tocabas día de reposo, David o templo, y estabas cometiendo la blasfemia más grande. Jesús en este pasaje se iguala a David. Jesús en este pasaje
se iguala al templo. Y Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, se iguala al día de reposo. ¿Por qué? ¿Qué era el templo? La cobertura. ¿Qué era el día de reposo? Descanso. ¿Qué era David? El libertador. Jesús es esto, pero también Jesús es mucho más. Jesús es cobertura, es descanso, es pan de vida, es liberación, es defensor frente a la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el primero, verso 3. Acompáñeme, por favor. Dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Se está remitiendo a una historia del Antiguo Testamento donde David huye de Saúl con unos criados y va, y como no tienen qué comer, David y su pequeño ejército se meten al templo y comen pan sagrado. Pero era David, y se lo justificaba por lo que luego fue David, el rey de Israel, durante 40 años. 10 años reinó en Hebrón y 30 años reinó en Jerusalén. David, que era el prototipo en el Antiguo Testamento de Jesús, el David, el libertador, el ungido de Dios. Pero resulta ser que Jesús ahora se pone en el rótulo junto con sus discípulos, tamaña pretensión, y se compara con David y su ejército. ¿No es para reírse? ¿Es para reírse? Para los judíos. No era una pretensión barata la que hace Jesús al decir lo que hizo David. Él está interpretando: como actuó David con el respaldo de Dios, también yo tengo el respaldo de Dios y del Padre para hacer lo mismo. En otras palabras, su aseveración es que él es como David. Usted porque ya sabe quién es Jesús, pero en ese momento Jesús era un hombre más. Y entre los fariseos y entre los judíos decirle: yo soy David, es como que yo hoy esté aquí parado y yo le diga a usted: y yo soy Obama, o cualquier otro personaje al cual yo quiero interpretar. Entiendan el contexto que Jesús está desarrollando y describiendo. Y así como David libertó al pueblo con la unción de Dios, también Jesús tiene poder para libertar tu vida. Así como Jesús derrotó al gigante del miedo y la intimidación, Jesús también derribará todo gigante que se levante en el escenario de tu vida. Amén, amén y amén. El tema que se lo estaba diciendo a los fariseos. Y el tema es que Jesús se estaba poniendo en un rol protagónico que para los judíos le quedaba demasiado grande. Vuelvo a repetirle, tocarle a David a los judíos era tocarle uno de los aspectos más sagrados de su historia y de su religión. Pero Jesús es mucho más que David. Ahora, Jesús es más que el templo. Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¡Ay, Dios! A Esteban le costó la vida hablar del templo en el capítulo 6 de Hechos. Lo apedrearon. Y Jesús, ¿qué dice? Uno mayor que el templo está aquí. Compararse con el templo era una blasfemia brutal. Sin embargo, Jesús se compara con David, el mayor héroe de la historia hebrea. Ahora Jesús se compara con el templo. ¿Sabe cuántos años tardó en edificarse el templo del tiempo de Jesús? 46 años. Hubieron 3 templos en el pueblo de Israel. El pueblo en el tiempo de Salomón edificó el templo de Salomón, era llamado.
Y dice que cuando Salomón consagra el templo, desciende el fuego del cielo y consume el sacrificio. Dice que cuando los sacerdotes quisieron entrar al templo, la gloria de Dios era tan grande que los trompetistas sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la gloria. Pero cayó el templo de Salomón. Y luego en el tiempo de Nehemías y de Ageo, cuando se reconstruye Jerusalén y los muros, también se reconstruye el templo en los tiempos de Esdras. Y Ageo da una palabra profética y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Como diciéndole, si el otro templo fue bueno, este va a ser mucho mejor. Qué linda expresión para soltarla sobre la iglesia hoy. Diga conmigo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, ¿quién está dentro de la casa? Vos, todos, yo. Si en este momento y si en este lugar vos viviste días de gloria, si en este lugar alguna vez Dios te habló, si en este lugar alguna vez Dios te sanó, si en este lugar alguna vez fuiste tocado por el Espíritu de Dios, bueno, lo que se viene será mayor. Templo de Salomón cayó. Templo de Ageo cayó cuando los persas invadieron y los griegos. Pero en el período intertestamentario, bajo esa larga dinastía de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes Tetrarca y Herodes Antipas, 3 generaciones se levanta un nuevo templo, el templo de los tiempos de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy mayor que el templo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando muere? 33. ¿Cuánto tiempo tardó el templo en edificarse? 46. Sin embargo, el que le dijo, yo soy mayor que el templo. El templo, hermanos queridos, era sinónimo de sacrificio. Y el sacrificio era sinónimo del perdón de pecados. Y nadie jamás se compararía con tamaña pretensión, ya que todos somos pecadores. En otras palabras, Jesús no solamente dijo, yo soy David, el libertador, sino que ahora dijo, yo soy el templo. ¿Y qué conllevaba el templo? Gloria, presencia, sacrificio, perdón de pecados. En otras palabras, Jesús está adjudicando la pretensión de ser el que iba a perdonar nuestros pecados. Ya se lo dijeron en el capítulo 2 del libro de Marcos. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y si Él era Dios. Jesús es el templo y es el templo de su cuerpo en cuyo interior habitamos todos nosotros. Jesús es el altar, Jesús es el lavacro, Jesús es el candelero. Todo ese mobiliario que había dentro del templo representa a Jesús, donde tenemos entrada a Dios, donde nos lavamos en Dios y donde somos alumbrados por Dios. Pero también Jesús es el sacrificio perfecto, hecho de una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, para limpiarnos del pecado y para librarnos de la condenación eterna. Amén. Jesús dijo, yo soy mayor que David. En el mismo pasaje se adjudica las 3 figuras del Antiguo Testamento y la pretensión de lo más sagrado que tenía el pueblo hebreo. Si a Jesús lo que lo llevó a la cruz no fue su conducta, sino sus palabras. Jesús más que el día de reposo, ahora. El día de reposo estaba tan metido en su cultura cotidiana que desde el viernes ya planificaban cómo sería toda su agenda del fin de semana. Escuche esto. Compra y venta antes del viernes o después del viernes. Relaciones sociales antes del viernes o después del viernes. Bodas antes del viernes o siembra y cosecha antes del viernes o construcciones caseras o mudanzas antes del viernes
o después del viernes. Todo giraba en torno a no afectar ese día sagrado. Que si yo me pongo a pensar, en cierta manera los fariseos eran tan estrictos en esto y lo respetaban a rajatabla, que bueno sería hoy aplicarlo a la vida cristiana, donde algunos los domingos, que vendría a ser nuestro día de reposo y nuestro día del Señor, se toman terribles licencias y vacaciones para no venir a adorarlo. Decía, ¿a vos te están hablando? Todo se anticipaba o se posponía con tal de no afectar el día de reposo. Aún los muertos, no es que no podían morir en el día de reposo. Cuando te toca, te toca. Pero aún los muertos se los enterraba antes o después. O sea que el muerto tenía que esperar. Por eso es que en la Pascua mandan los sumos sacerdotes Anás y Caifás a crucificar a Jesús y a quitar los cuerpos antes que empezaran las 6 de la tarde, que empieza el Sabbat, viernes 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. ¿Me está siguiendo? Porque debían enterrar el cuerpo. Si un muerto moría, valga la redundancia, si una persona moría, perdón, es como el cartel ese que leí una vez, corto pasto a domicilio, y sí, no te lo va a llevar a tu casa a cortar. Y esa frase que a veces salen, pero que se disparan, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cuando el muerto muere, sí. Si una persona moría en día de reposo, moría, pero no se lo podía enterrar, porque clavar la pala y enterrarlo era trabajo, no se podía trabajar, era el día del Señor. Jesús, dijimos que se suplanta a David, porque es el libertador. Jesús suplanta el templo, porque el templo de su cuerpo es lo que nos cobija, es lo que nos da cobertura, y el templo era la representación del sacrificio que vendría a colación del perdón de pecados. Ahora Jesús se adjudica ser el día de reposo. Lea conmigo el verso 8, capítulo 12, verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Uy, les pegó acá en la frente. Jesús lo suplanta, ¿sabe por qué? Porque Él es más importante que un día de búsqueda de Dios a la semana. Jesús no es un día de 24 horas, señores. Jesús es 24, 7, 365. En otras palabras, Jesús es no un ratito, es toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. Amén, amén y amén. Diga conmigo, 24, 7, 365. Márquelo, 24, 7. A ver quién lo atiende. Dios. Dios es las 24 horas, hermanos. Fíjense, los judíos eran muy estrictos, los fariseos. No arranques una hortaliza porque hoy es día de reposo. Después eran terribles sinvergüenzas durante los demás 6 días. Se acostaban con las prostitutas, se iban a la puerta del templo a negociar y a cambiar dinero para los cambistas del templo, repudiaban a su mujer para casarse con otra, y la lista es larga. Jesús en el capítulo 23 de Mateo condena la conducta de los fariseos y le dice sepulcros blanqueados, porque por fuera tienen buena apariencia y por dentro tienen huesos secos. Pero ese día no lo toques. Jesús es mucho más que un día para nosotros. 24 horas, 7 días de la semana y los 365 días del año. Por último, Jesús es el verdadero descanso. ¿Qué día de reposo? Jesús le dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si usted lee en el capítulo 11, verso 28 de Mateo, ahí nomás arriba de donde estamos leyendo, ¿qué les dice Jesús a los judíos? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. No esperes un día de reposo para descansar. Anda a Jesús. No esperes las vacaciones de enero para descansar. Descansa en Jesús. No esperes irte a Córdoba para descansar. Descansa en Jesús. Jesús es todos los días. En Él está el descanso. Ahora, la conclusión. Verso 5, mira lo que dice. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Hermanos queridos, quien está en Jesús es sin culpa. Quien está en Jesús. Porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, esa primera parte es una palabra ensamblada. Prope significa cubrir o cubierta o cobertura. Él cubrió nuestros pecados. Por lo tanto, sos sin culpa. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses le va a decir a los colosenses, no se aten a los judaizantes. No se aten ni a los mandamientos de hombre en los cuales no conduzca, no tome, no guste, no haga, guardar la luna, guardar los días de reposo. En Cristo Jesús, Él es el todo y en todos, donde no hay siervo ni libre, bárbaro ni escita, judío ni griego, hombre o mujer. Jesús es el todo en todos. Y en el verso 7, verso 5 dice, son sin culpa. Y en el verso 7... Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Diga conmigo, no solo soy sin culpa, sino que también soy inocente. Inocente de cargo. Jesús es más que David, Jesús es más que el templo. Jesús es más que el día de reposo. A lo mejor alguno me dirá, bueno, pero los fariseos condenaron a Jesús. En aquel tiempo estaba ese fundamentalismo religioso. Hoy también. Hoy en Cristo tenés libertad. Pero ¿sabes qué? Porque a todos en alguna vez nos pasa en la vida cristiana. Fabricamos nuestra religión. Y lo peor de todo, que nosotros mismos nos atamos y nos condicionamos a nuestras propias reglas que nos autoimponemos. Yo hoy quiero decirte que Jesucristo es libertad, que el Evangelio es bendición, que el Evangelio es vida eterna, que el Evangelio, como dice Proverbio, si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará.